Muy buenas tardes, mis estimados profesores. Bienvenidos al GIA número 2 del mes de agosto. Antes de continuar, quiero cederle la palabra a la profesora Rocío. Mi estimada profesora, suya la pantalla. Gracias. Maestra, muy buenas tardes a los señores directores y a los docentes que también tienen la gentileza de participar en este día, ¿no? Esa participación siendo un sábado, tienen ese trabajo que realizar, este GIA, y nada, es la bienvenida a todos y de verdad para mí es una emoción poder participar de esta reunión, ya que hace tiempo no veo a mis colegas de comunicación, así sea por este medio, queridos colegas, buenos deseos de seguir adelante. Ok, Miss Irene. Con el saludo de la tarde a todos los señores directores y a los docentes, colegas del área de comunicación que están reuniéndose el día de hoy en esta hermosa GIA. Para mí es, como les manifestaba, de repente una emoción tremenda poder volver a verlos por este medio, escucharlos y felicitarles, ¿no?, por el trabajo que están realizando. Buenas tardes, Miss Irene, con todos. Bien, ahora lo que voy a compartir es una clase modelo. Recordamos que las etapas de la lectura son el antes, el durante y el después. Muy bien, todos lo sabemos. Tipos de lectura: la exploratoria, analítica de análisis y sintética de síntesis. Las técnicas de lectura: la exploración, muy bien, subrayado, y luego sumillado, resumen y visores gráficos. Ahora lo vemos de forma horizontal. Antes de la lectura, ¿a qué tipo tengo? A la exploratoria. ¿Y qué técnica vamos a utilizar con nuestros estudiantes? La exploración. Durante la lectura voy a tener a la lectura analítica, que viene de análisis. ¿Qué técnica voy a utilizar? Subrayar. Después de la lectura, tengo a la lectura sintética, es decir, síntesis. ¿Cuántas técnicas van a haber aquí? 3. Sumillado, resumen y visores gráficos, ¿no? Esto es la base tanto para las macroreglas. Dirá usted ¿por qué? Porque tenemos que saber identificar, ¿cierto? Y también para lo que vamos a trabajar más adelante, comprensión de textos. Tengo aquí las bondades de la cúrcuma, así que voy a pedir su colaboración, por favor. A ver, mi estimado profesor Freddy, por favor, los 2 párrafos lo lee. Muchas gracias. No, a ver, ¿sí está? Ok. Sí. ¿Lo escuchamos, profesor Freddy? A ver, voy a regresar al aula. Profesor Freddy, ¿me copia? ¿Me copia? Ok. Profesora Juliana, por favor, ¿la escuchamos? ¿Sí? ¿La escuchamos? Con los 2 párrafos, ¿le da lectura, por favor? Gracias. Muy buenas noches, Miss. Voy a iniciar. Gracias. Las bondades de la cúrcuma. La noticia proviene de un estudio desarrollado acerca de los beneficios de la cúrcuma sobre la salud, según el cual este condimento presenta un gran poder preventivo contra la enfermedad de Alzheimer. La cúrcuma se encuentra en todos los platos indios, desde el korma más suave hasta el víndalo más picante. Y algunos científicos dicen en Italia y en Estados Unidos que su aceite es un desencadenante químico que aumenta la actividad de las enzimas que protegen al cerebro del avance de esta enfermedad. Hasta ahí lo veo, Miss. Ok, enfermedad neurodegenerativa, informa de tal. Muchas gracias. Los siguientes 2 párrafos, por favor, profesora Mónica. Sí, Miss. Gracias. ¿Lo vuelvo a leer, me dice? No, los siguientes 2 párrafos. Cambié la diapositiva, ¿se nota? Sí, ahora sí. Ya. Tras una serie de experimentos realizados en ratones, se descubrió que la cúrcuma provoca una enzima, la M-oxigenasa, HO1, que actúa como mecanismo de defensa contra los radicales libres, moléculas causantes
de que las células funcionen de manera normal y mueran. En este estudio se ha comprobado que el daño causado por los radicales libres en sus objetivos intracelulares, como el ADN o las proteínas, es la causa principal de enfermedades como en el Alzheimer, y parece ser que es también el factor más importante que interviene en el proceso de envejecimiento. Muchas gracias, profesora. Profesor Raúl, por favor, los 2 últimos párrafos. El trabajo de los investigadores de la Universidad de Catania, Italia, y de Nueva York Medical College presentaron a la Sociedad de Fisiología de Estados Unidos mostró que de las neuronas expuestas a una alta concentración de curcuma habían resultado menos afectados por el daño de las células debido al aumento de los niveles de H2-1, el HO, muy bien, el turmétrico en polvo se usa en el curry después de hervir la raíz durante varias horas y sacarlas antes de molerla. La India, país que produce y consume gran parte del turmérico del mundo, tiene un índice de afectados por Alzheimer mucho menor que los países occidentales. La cifra cae hasta el 1% entre los mayores de 65 años en algunas zonas. Muy bien, muchas gracias a los profesores. Luego los vuelvo a invitar, ¿ya? ¿Recuerdan qué decía la primera técnica? La exploración, ¿sí? ¿Recuerdan? Muy bien. En la exploración, mis estimados profesores, como todos lo sabemos, ¿cierto? Vemos el título y los párrafos. Acá tengo 2, acá tengo 4, acá tengo 6. ¿Y qué más observo? El autor. Ajá, no es de un libro, ¿cierto? Es de una página web, porque está la palabra rectorado de. Y si veo bien, está muy chiquito para los que están en el celular, de repente dice IES o IGES. Quiere decir que el autor, la página web, es IGES. Hasta allí terminó la exploración. Siempre debemos de explorar. Ahora, retrocedemos. ¿Qué viene? El subrayar. ¿Qué viene? El subrayar. El subrayado se da durante la lectura, es decir, el análisis, ¿sí? Es decir, el análisis. Y recordamos, ¿qué es el subrayado? Resaltar o subrayar las ideas principales. Resaltar o subrayar las ideas principales, ¿no? Pero ojo, le decimos a los estudiantes, cuidado, alerta, paren. No podemos en un párrafo de repente resaltar todo, solo ideas principales. Veamos. Acá, nuevamente, recomendaciones, no subrayar todo el párrafo, usar colores que resalten. Recordamos que el rojo es el color que más recuerda el cerebro, ¿no? Pero debe emplearse solo en palabras claves. Además, las preguntas guías que cada uno de ustedes he podido observar en las guías que presentan, de qué se habla, qué se dice del texto, qué se dice del párrafo, de qué trata, etcétera, etcétera, ¿no? Y acá un recordatorio. El tema, que es lo que tenemos que ver. Profesora, pero así estuvo en el Aprendo en Casa, me mencionaba un profesor. Sí, recuerden que también puede haber errores, pero si nosotros estamos seguros de nuestro tema, estamos seguros de lo que enseñamos, y de repente por allí consultamos nuevamente, porque con consultar o decir, uy, no me acuerdo, no estamos cometiendo ningún pecado, ningún delito, sino que investigamos y buscamos, recordar, por favor, siempre a todos los estudiantes que el tema es lo específico del texto, ¿no? Por ende es una frase nominal, no va a llevar verbo. El tema siempre va a ser diferente al título. El tema siempre va a ser diferente al título.
El subtema es lo específico, pero del párrafo o de los párrafos. Del párrafo o de los párrafos. Es una frase nominal también. ¿Por qué? Porque no lleva verbo. Realizada la diferencia, ahora sí, vamos a ver. Yo pregunto entonces, ¿no? ¿De qué trata todo el texto? Le decimos a los estudiantes y le damos muchas posibilidades. Le damos muchas posibilidades. Nosotros por cuestión de tiempo, pues ya lo vamos a tener aquí en el lado derecho, ¿ya? Pero recuerden que nos quedamos ¿en qué técnica? ¿En qué técnica? En la del subrayado. ¿Y qué es el subrayado? Resaltar las ideas principales. Y de repente por allí alguna secundaria. Pero más se ubica en las ideas principales. Y miren, usamos el color rojo. Bueno, obviamente, profesora, usted está en una computadora, pero mi estudiante, tenemos el color rojo. Le podemos indicar. Profesora, mis estudiantes tienen resaltadores. Ah, excelente. Entonces trabajamos con el color verdecito de repente, ¿no? Porque a veces el amarillo es muy tenue. Y solamente hemos resaltado de cada párrafo las ideas principales, ¿sí? De cada párrafo las ideas principales. Y ahora vamos a escuchar nuevamente a los mismos profesores, por favor, pero que solamente lean lo que está subrayado. Que solamente lean lo que está subrayado, ¿sí? Empezamos, profesora Juliana, nuevamente, solamente lo subrayado. Gracias. Bien. Este condimento presenta poder preventivo contra Alzheimer. Se encuentra en todos los platos indios, más suave, más picante, su aceite aumenta la actividad de las enzimas. Gracias. Profesora Mónica. La cúrcuma provoca una enzima, la M-oxigenasa, H0-1. Actúa contra moléculas causantes de que las células funcionen de manera anormal y mueran. El daño causado por los radicales libres en sus objetivos intracelulares es la causa principal de enfermedades como el Alzheimer. Gracias. Profesor Raúl, solamente lo subrayado. Profesor Raúl. Ok, entonces yo continúo. Investigadores presentaron a la Sociedad de Fisiología de Estados Unidos que las neuronas expuestas a una alta concentración de cúrcuma habían resultado menos afectadas. La India produce y consume turmérico. Tiene un índice de afectados por Alzheimer mucho menor que los países occidentales. Hasta allí resalté ideas principales, ¿no? Y de repente alguna secundaria. ¿Qué técnica empleé? El subrayado. Hasta allí termina qué etapa de la lectura le decimos a los estudiantes, qué etapa de la lectura les recordamos, la analítica. Ahora, ¿qué viene? La sintética. Ya hemos leído, por ende debemos sintetizar. 3 técnicas para sintetizar. 3 técnicas para sintetizar. La primera, el sumillado, ¿sí? La primera, el sumillado. Si se dan, si pueden apreciar, al costado está el sumillado. El sumillado siempre va al lado de los párrafos. El sumillado siempre va al lado de los párrafos, ¿no? Y si no tengo mi párrafo, mi texto está muy apretado, pues de repente recorto hojas cuadriculadas, rayadas y lo coloco con cinta adhesiva. Acá de repente nosotros en Lima tenemos pues los famosos posits, ¿no? Esos pega-pega. Pero si no, nos adecuamos y le decimos al estudiante que no hay ningún problema o a un lado del párrafo. Perfecto. ¿Qué viene a ser el sumillado? Le preguntamos a los estudiantes. ¿Qué es el sumillado? Ah, de repente tenemos varias respuestas y nosotros decimos, muy bien, el sumillado es el parafraseo de lo que subrayaste. El sumillado es el parafraseo de lo que subrayaste. Y si A o B hemos subrayado algo mínimo, simplemente se transcribe. Si A o B se resaltó, subrayó algo mínimo, simplemente se transcribe, ¿sí? Pero mayormente
profesores, perdón, la costumbre, el sumillado es el parafraseo del subrayado. Ejemplo, ya no escribo este condimento presenta poder preventivo contra Alzheimer, sino que mi sumillado 1 menciona condimento que previene el Alzheimer. Condimento que previene el Alzheimer. ¿Parafraseé? Sí, porque ya utilicé mis palabras combinadas con las del autor, es decir, con las de este párrafo. Entiéndase, sumillado 1 del párrafo 1, sumillado 2 del párrafo 2, ¿sí? Avanzamos. Profesora, ¿por qué acá hay un solo sumillado? Me puede preguntar mi estudiante si son 2 párrafos. Le decimos, recuerda que varios párrafos pueden tener el mismo subtema. Recuerda que varios párrafos pueden tener el mismo subtema. Subtema. Los volvemos a dejar con la intriga y eso que al inicio ya habíamos dado de repente alguna pauta. Sumillado 4, ¿por qué solo un sumillado si tengo 2 párrafos? Nuevamente, ¿no? 2, 3, 4 párrafos pueden referirse al mismo subtema. Por ende, solo hay un sumillado. Veamos. Continuamos con el sumillado y vamos haciendo que el estudiante recuerde qué es el subtema. Entonces, sumillado 1, condimento que previene el Alzheimer, ¿no? O Alzheimer en inglés. Muy bien. Sumillado 2, su aceite aumenta la actividad de las enzimas y protege el avance de la enfermedad. Se parafraseó. Perfecto. Sumillado 3, la cúrcuma provoca una enzima M-oxigenasa, HO-1, que actúa contra las moléculas que matan y alteran las células. ¿Quiénes? Se aumentó un pronombre, es decir, un referente. Son la causa principal del Alzheimer. Si se dan cuenta, este sumillado tiene ya de forma sintetizada, ¿no es cierto?, explícita de lo que tratan estos 2 párrafos. Vamos con el sumillado 4. Investigadores mostraron, bueno, mencionamos todo esto, solamente investigadores mostraron que las neuronas con alta concentración de cúrcuma fueron menos afectadas. Prueba de ello es la India, país que tiene un índice mucho menor de Alzheimer. ¿Se dan cuenta? Nuevamente parafraseé y sinteticé, porque es síntesis, ¿cierto?, lo que hemos colocado en el subrayado. Ahora, volvemos al subtema. Vamos haciendo que el estudiante de repente recuerde, ¿no? Profesora, profesor, ¿por qué en el subtema 1 menciona concepto de la cúrcuma? ¿Por qué en el subtema 2 señala ubicación? Muy bien, porque recordamos que cada párrafo o grupo de párrafos o varios párrafos van a tener un subtema, ¿sí? Y recordamos que es el subtema, le decimos a los estudiantes, es una frase nominal. Y realizamos la pregunta. ¿De qué trata el párrafo? Si hemos leído, el primer párrafo trata sobre el concepto de la cúrcuma. El segundo párrafo sobre ubicación de la cúrcuma. De repente en primero, segundo y hasta tercer año se puede colocar ubicación de la cúrcuma, ¿no? Cuarto y quinto ya no, para evitar la redundancia, ¿ya? Pero, profesora, yo considero que sí. Ok, no hay ningún problema. Recuerden que solamente son sugerencias porque ustedes conocen a sus estudiantes. Aquí recuerdan, estimados estudiantes, les decimos, ¿no? 2 párrafos, un solo sumillado. Por ende, un solo subtema. Porque aquí preguntamos, ¿de qué trata el párrafo 3 y 4? Y el estudiante reflexiona, ¿no? Profesora, aborda lo mismo, trata lo mismo. Muy bien. Entonces, es un solo subtema para ambos párrafos. ¿Y cuál es el subtema? Descubrimiento de la cúrcuma, ¿no? De la enzima de la cúrcuma. Perfecto. Nos vamos, mis estimados estudiantes, les seguimos diciendo, si estoy hablando por teléfono, ¿no?
O de repente si por allí le mando un audio o me grabo mi clase, todo ello es interesantísimo, ¿no? Profesor, aquí pasa lo mismo. El quinto y el sexto párrafo, ¿no es cierto?, están mencionando, señalando, describiendo resultados de la investigación de la cúrcuma. Ah, perfecto, ahí está, resultados. Y les repasamos. ¿El subtema en alguno de los casos ha llevado verbo? No. El subtema es una frase nominal, porque es de lo que trata el párrafo. Por ende, es muy diferente a la idea principal. Por ende, es muy diferente a la idea principal. Ah, ¿nos falta el tema? Sí, perfecto. ¿Lo hemos podido hacer al inicio? Sí, no hay ningún problema. Pero también ahora. Ya identificamos cada párrafo, ¿de qué trata? Ahora, ¿de qué trata toda la lectura? ¿Qué aborda? ¿Qué señala? Profesora, investigaciones sobre la cúrcuma. Muy bien. Por allí, profesores, ¿alguien les puede indicar beneficios de la cúrcuma? Recuerden que mientras que el tema cumpla con el objetivo de tratar de la esencia de la lectura, está cumpliendo, ¿ah? Porque no todos pensamos igual. Allí hay que tener bastante cuidado, ¿no? De repente en el subtema no colocó concepto, sino definición. Entonces hay que ver esos detalles. Basta que se centre en la esencia, está correcto, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué sigue después del sumillado? Ajá, seguía el resumen, pero antes vamos a recordar lo siguiente. Mira, le decimos al estudiante, ¿no? Nunca, nunca pueden ser subtemas introducción, conclusión, ni resumen. Nunca pueden ser subtemas, introducción, conclusión, ni resumen, ¿no? Y como notamos nosotros los profesores, esto a veces lo cometen la mayoría de los estudiantes. Colocan como subtema introducción, inicio, desenlace, a veces con otros nombres, y conclusión, ¿no? Y eso jamás, o ellos jamás pueden ser subtemas. Bien. ¿Cómo hacemos el resumen? La mayoría de nuestros estudiantes, cuando de repente hemos mandado a hacer algún resumen, se van a las últimas hojas, ¿no? O leen el reverso de lo que trató, o lo buscan en internet, de repente los que tienen la posibilidad. Pero el resumen en realidad, ¿no es cierto? Le decimos, estimados estudiantes, el resumen es retrocedido. ¿Por qué? Porque es la unión de los sumillados. El resumen es la unión de los sumillados, ¿sí? Uno, los sumillados. ¿Y qué es lo de color rojo? Conectores. ¿Y qué es lo de que está en color verde? Referentes. Y estos referentes pueden ser pronombres o pueden ser adverbios, ¿no? ¿Y por qué utilizamos conectores? Porque ahora que de repente hemos trabajado lo que ha sido el testimonio, lo que han sido los textos argumentativos, los descriptivos, ¿no les ha pasado que para pasar de un párrafo a otro, mi estudiante no usa conectores? ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso está en la base de la comprensión lectora, es decir, en esta técnica, en la técnica del resumen, ¿no? Le damos una tablita de conectores y les enseñamos, los guiamos a que unan los subrayados. Todo tiene su paso, todo tiene su proceso, ¿no? Y por ahí te puede decir algún estudiante, profesora, profesor, ¿qué viene a ser IES S.F par 1.6? Muy bien, ¿no? La curiosidad, eso también sería una clase antes de esto, ¿no? Viene a ser el autor, si recuerdan, le decimos a los estudiantes, en la exploración, encontramos el autor, en este caso, una página web, ¿no? Ese punto F, porque no tenía fecha, y como todos sabemos, la redacción nos dice que cuando no hay fecha, no nos asustamos, colocamos ese punto F, ¿no? Y párrafo, ¿por qué? Porque es una página web, un blog, es electrónico, no hay paginación, sino que lo hemos obtenido desde el párrafo 1 hasta el párrafo 6. Bien, ya estamos terminando, le decimos a los estudiantes. Muy bien. Después del resumen, ¿qué viene? Visores gráficos. Un clásico, ¿sí? Y yo critico mucho esto, y se los transmito a ustedes, no a ustedes, por favor, sino que de manera general, no me sale secundaria sin esto de acá, ¿no? Visores gráficos. Esto de repente hasta primer año de secundaria, pero de allí debemos
trabajar la parte cognitiva, la parte del pensamiento crítico, es decir, emitir juicios. ¿Y cómo nos va a ayudar eso? Los visores gráficos. Claro que sí. ¿Cómo? Vamos a ver este primero, ¿ya? Esta fue otra lectura, por ejemplo, y tenemos el tema y los subtemas, ¿no? Porque en los visores gráficos lo que evoca viene a ser el tema, los subtemas y el breve contenido. Si se dan cuenta, acá hay un error, muy bien. Misión personal, si es tema, no puede ser subtema. Quiere decir que allí hubo un error, ¿no? Y obviamente lo retroalimentamos. ¿Qué más? Sonreír, le falta tilde. Ídolo, le falta tilde. Ahora, recordar, focalizarnos, ¿no? Entonces, de repente solamente reitero tema, subtema, y como no hay más errores, puedo reiterar también la tildación. Pero si de repente lo hizo sexto grado, lo que me interesa es que reconozca bien el tema, subtema. Bueno, en el caso de ustedes, primero en secundario, ¿no? Focalizar, recordemos eso, ¿ya? Focalizar. Muy bien. Quiero acotar que estos papelotes fueron trabajados de forma virtual con estudiantes ya virtuales desde el año 2018, ¿ya? He puesto ejemplos del 2018, 2019, porque a veces decimos, ¿cómo lo presentan? Igual le toman la foto y lo subían, ¿no? En este caso. Bueno, acá me dio mucho gusto ver este papelote, por ejemplo, yo le digo papelote, este visor gráfico, porque es un estudiante que le encantan los números y muy poco lo que es comunicación. Pero cuando se explicó esta parte de los visores gráficos, como que se le prendió el foquito y siempre se les dice, ¿no? Toda la creatividad y la vinculan con la teoría. Y miren, él, bueno, ya está estudiando contabilidad, se visionó, se proyectó, hizo un visor gráfico donde en el centro está el tema, en forma de lápices los subtemas y el contenido, ¿no? Entonces, acá una ligera retroalimentación de repente en energía máxima, pero súper felicitarlo. Miren qué hermoso visor gráfico. ¿Eso trabajamos? Sí, porque recordemos, la creatividad es la base para conseguir los logros. Nosotros debemos ser creativos, ellos deben ser creativos. Y avanzamos, ¿ven? Avanzamos. Aquí hay otro. Miren, en forma de escalera. Quiere ser administrador este estudiante. Espero que esté estudiando. Concepto, nuevamente, es la misma lectura, imagen personal, el tema, y los subtemas, concepto, importancia, sugerencia, misión personal, tipos de inteligencias, ¿no? Ok. ¿Colocó el breve contenido de cada subtema? Sí, ¿no? De repente solamente aquí destacamos, no olvidar la concordancia, ¿no? Sugerencias, porque son varias, entonces va en plural. Tipos de inteligencias, ¿no? Pero con una retroalimentación, pues, súper ligera y sobre todo resaltando qué es lo que hizo bien, ¿no? Recordamos la retroalimentación, no solo es felicitar, sino indicarle qué logró, ¿no es cierto? Y qué todavía puede superpasar o super lograr si aún así lo hizo bien. Y vamos a uno de los visores más complicados, me dirán ustedes. Y de repente los estudiantes dicen, pero profesora, profesor, ¿qué es eso? Un mapa mental. ¿Por qué los más complicados, estimados profesores? Porque inclusive los estudiantes de pre y de posgrado, cuando se les plantea el mapa mental, no lo hacen a la primera o a la segunda, recién a la tercera, a la cuarta y a la quinta. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque el mapa mental se llega a sintetizar más la información, voy a retroceder, en otro visor gráfico. ¿Saben por qué? ¿No? Ustedes claro que lo saben, pero le preguntamos a los estudiantes, ¿por qué? Porque en el mapa mental solamente podemos colocar palabras o frases. No hay oraciones, solamente palabras y frases, ¿no? ¿Y qué dice el mapa mental? El tema con una imagen que completa toda la lectura. Las ramas gruesas son los subtemas y las ramas delgadas, el contenido. Y aparte debe tener imágenes. El mapa mental es cuando nosotros, en este caso nuestros estudiantes, alcanzó el nivel crítico.
Es decir, puede emitir juicios. Está apto para que estos juicios sean de repente positivos o negativos, pero ya son sus juicios, ya está en el nivel crítico de la lectura. Entonces, ¿podemos conseguir esto? Sí, a través de visores gráficos, a través de la técnica del subrayado, del resumen, y poco a poco vamos a conseguir que identifique, ¿sí?, los niveles de lectura. Entonces, mis estimados, si no hay ninguna otra acotación, agradecerles muchísimo, como siempre, la participación. Seguimos trabajando por el bienestar de nuestros estudiantes y sobre todo los temas que ustedes planteen en cada asesoría y de repente también así en un GIE, ¿sí? Bendiciones, que Dios nos cuide y nos estamos viendo hasta la próxima.